En septiembre de 1948, Gabriel González Videla, quien llevaba poco más de 2 años ejerciendo la presidencia del país, promulgaba la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, más conocida como Ley Maldita. Ley cuyo objetivo era proscribir el ejercicio político del Partido Comunista en el país, por ser considerado un peligro para la estabilidad democrática. Una de las mayores víctimas de esta ley fue el poeta Pablo Neruda, que hubo de exiliarse por 4 años fuera del país. Cientos de ciudadanos pagaron un alto precio a través de la persecución, la tortura y el asesinato por el régimen de Gabriel Videla. Con esa ley, González Videla se hizo una poderosa herramienta política que pisoteó la democracia y en los hechos convirtió a su gobierno en un régimen bonapartista, dictatorial al servicio de los poderosos, en especial al servicio del capital foráneo, representado por las grandes compañías norteamericanas que venían tras los recursos naturales, específicamente tras el cobre. Han transcurrido 72 años y la historia nuevamente nos coloca frente a nosotros a otro personaje que pretende reeditar el manejo de forma autoritaria, haciendo caso omiso a la voluntad popular agravada porque se empeña en transgredir las normas, los intereses y las demandas de las mayorías, sin que la ciudadanía pueda, en el marco de esta profunda crisis económica y sanitaria que vivimos, conocer los verdaderos planes de Piñera. Este sigilosamente prepara su estrategia similar a la de Gabriel González Videla. Busca promulgar una ley que modifica el Sistema Nacional de Inteligencia, que ya fue aprobada en el Senado y que se encuentra actualmente en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. ¿Qué persigue? Según la Comisión Chilena de Derechos Humanos, esta iniciativa parece encaminada a adecuar el sistema de inteligencia para detener y neutralizar el estallido social iniciado el 18 de octubre. Entrega a los comandantes en jefe la totalidad de la fijación de los objetivos del sistema de inteligencia. Establece que la amenaza contra la seguridad del Estado no solo puede ser externa, sino que provenir de grupos nacionales, abriendo paso a un sistema de inteligencia dirigido a reprimir y neutralizar la protesta social. Como se puede apreciar, es la vieja concepción pinochetista del enemigo interno, que permite al gobierno disponer de una herramienta eficaz, pero al mismo tiempo criminal, que puede exterminar a conciudadanos y personas que por el solo hecho de pensar diferente terminen siendo víctimas de individuos perturbados en la dirección del Estado, como está ocurriendo hoy con Piñera. Y es que Piñera no cree en la democracia, su conducta lo delata. Está o siente que está por encima de todos y todas. La semana pasada, en un acto temerario, amenazó con generar una comisión que definiera los criterios para que el Congreso evaluara los proyectos admisibles de aquellos que no lo son, inmiscuyéndose gravemente en otro poder del Estado y transgrediendo un principio esencial del Estado de Derecho, cual es la separación e independencia de los poderes. Vulneró ante los ojos de todo el país los protocolos impartidos por las autoridades sanitarias al concurrir al funeral de su tío sin guardar las mínimas consideraciones y ofendiendo a miles de chilenos y de chilenas que no han podido despedir a sus seres queridos. Luego concurrió a una vinoteca con su guardia pretoriana, a un local cuya venta de productos no es de primera necesidad, en otro acto desafiante a todos quienes estamos confinados por meses en nuestros hogares. Suma y sigue. Luego, a través de su vocera, volvió a atacar la democracia transgrediendo la separación de poderes al pronunciarse sobre el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió el recurso de protección ordenando a la AFP Cuprum reintegrar todo el ahorro provisional a la profesora María Angélica Ojeda, en clara intromisión hacia la Corte Suprema para que ésta rectifique dicha sentencia en beneficio claro de las AFP y no de la profesora. Hemos visto cómo en las últimas semanas la crisis de los ciudadanos se agudiza. Miles de hogares dirigidos mayoritariamente por mujeres ven resentidos sus derechos al no poder continuar con sus trabajos por no contar con salas cunas y jardines infantiles. Pues bien, la ley de extensión del postnatal que mayoritariamente ha sido aprobada
el día de ayer en el Congreso, sufre la amenaza del pequeño dictador de ser vetada o llevada al Tribunal Constitucional. Es decir, las mayorías no sirven. Como si fuera poco, amenaza con vetar el proyecto que libera de pago de los servicios mínimos a millones de chilenos y con ello nuevamente resguardar el interés de los más grandes empresarios del país. El pequeño dictador no solo ha demostrado tener la ambición de pasar por encima del poder legislativo y judicial, sino que, con una falta de pudor propia de los dictadores, nos anuncia que recurrirá al veto presidencial no solo para evitar los proyectos de ley ya mencionados, de postnatal y suspensión del pago de los servicios básicos, sino que también, y que raya en lo extremo, echar abajo la ley que impide la reelección de los alcaldes y concejales en una clara muestra de provocación y desprecio a la inmensa mayoría que ha pedido acotar los periodos de todas las autoridades políticas en el país. Piñera, al poner suma urgencia al proyecto de ley de inteligencia, lo que es muy grave dadas las facultades intelectuales que ha venido mostrando en las últimas semanas para dirigir el Estado, busca hacerse de una herramienta extremadamente peligrosa que pone en peligro al movimiento social y a sus dirigentes, que quedarían expuestos a la represión como lo fueron bajo la ley maldita de Videla. Es menester entonces detener esta ofensiva, apelar mientras podamos y mientras nos encontremos confinados a los congresistas, para que asuman el verdadero rol que les entregó el pueblo al votar por ello, cual es defender los intereses de las mayorías y evitar que el régimen político actual termine derivando hacia un régimen absolutamente antidemocrático, como parece ser el interés del pequeño dictador Sebastián Piñera. Hola amigos, amigas de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos en el 102.5 FM y también transmitiendo a través de nuestra señal online @.canal. Soy Luis Mesina y me toca compartir semana a semana el debate social con nuestra querida amiga Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola Luis, hola a todos los auditores, gracias por su sintonía en estos tiempos complejos para Chile. Referente a, me dejaste como un poco con el editorial, creo que diste con el punto exacto de lo que piensa o de lo que se lee en el tema del gobernante de Chile ahora. Piñera, pequeño dictador, que es una frase que de verdad está en el sentido común de los y las trabajadoras. No se entiende un gobernante que privilegie su sector, el sector de los empresarios, que proteja las AFP. Me hacía sentido lo que tú decías, pues cuando la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta el fallo le concedió el fallo de que le devolvieran sus fondos de pensiones porque eran de ella. Saliera al paso Juan Sutil diciendo que el derecho a las jubilaciones era superior a la propiedad privada. Después el súper de pensiones también recalcaba que el objetivo de los fondos era financiar pensiones, pero lo que más rayó la sinvergüenzura era que la señora mujer, Carla Rubilar, saliera a decir que el daño a la futura pensión era muy grande y que no se podía conseguir, en favor y a defensa de estas grandes corporaciones, estas sociedades anónimas que nos tienen secuestrado el ahorro forzoso de los y las trabajadoras. Sí. Pero yo creo que, haciendo un énfasis, estos vetos presidenciales que Piñera se sale, estos exabruptos que tiene el presidente, como tú bien lo recordabas, pasarse por cualquier parte las normas sanitarias en el sepelio de su tío y abusar de su cargo, de su poder para abrir el ataúd, para hacer una reunión masiva, mientras tantos y tantas trabajadoras pobladores han tenido que dejar partir a sus seres queridos sin siquiera poderse despedir. Es inconcebible. Mira, yo creo que es cierto lo que dices tú, creo que estamos viviendo una etapa compleja porque
creo que los chilenos, las chilenas, los habitantes de nuestro territorio tienen que poner mucha atención por lo que está ocurriendo tras bambalinas. Eh, Piñera, y lo señalaba yo con mucha fuerza, porque estoy muy preocupado porque la Comisión Chilena de Derechos Humanos nos ha estado advirtiendo de lo que se trama tras esta norma, tras esta ley que pretende arrogarse facultades que exceden con mucho a un sistema, a un régimen democrático. Y además que Piñera ha mostrado estar absolutamente inhabilitado, yo creo, para dirigir el Estado chileno. Está mostrando de manera sostenida conductas que son absolutamente impropias, pero además cuenta con ciertos personajes que son peligrosos también. La actitud de Andrea Alamán, de la senadora Jacqueline Barresinberger, son actitudes que demuestran, Miriam, por quiénes estamos dirigidos. ¿Por quiénes estamos dirigidos? Esta gente que se ha opuesto, imagínate la falta de respeto de Andrea Alamán a un correligionario de su propio partido, al diputado Aguiguren, que estaba justamente expresándose en favor de la extensión del postnatal. Entonces tú dices, esta gente, bueno, ¿a quién representa? ¿A quién representa? La inconsecuencia. El postnatal es un llamado de urgencia, como de socorro de todas, de las miles de mujeres trabajadoras que no tienen un lugar donde dejar y que urge legislarlo. Ya basta de debate. Llevamos meses en el debate sin llegar a una conclusión definitiva. No sé, asombroso, por decir de alguna manera, que el presidente hable de recurrir al veto presidencial para no permitir que salga una ley que favorece a tantas y tantas mujeres que están en la fuerza laboral. Tengo aquí unos datos que me pasaron, que el año 90 las mujeres eran el 27% de la fuerza de trabajo. En 2019 llegó al 51%, y ahora, según el mismo gobierno, ha bajado a casi el 38% de la fuerza laboral, y va a seguir bajando porque siempre la mujer tiene doble o triple rol. Entonces no se entiende que a quien está encargada de reproducir la sociedad sea el gobierno el que la condene, el que la discrimine, el que la abandone. Así es. Suerte. Eso es lo grave, que la ciudadanía tiene que tener conciencia de que estamos frente a un gobierno, a un régimen político. Cuando digo un régimen político me refiero concretamente a las instituciones, a otras instituciones del gobierno, la clase empresarial de este país, absolutamente desapegada de la realidad de nuestro país. Por eso no entendieron lo que pasó el 18 de octubre, por eso no entienden de que la gente efectivamente está pasando mucha hambre, y no entienden que la gran mayoría de los hogares monoparentales dirigidas por mujeres están sufriendo mucho. Y en aquellos hogares donde existe el hombre y la mujer, se ha optado por elegir. Y siempre se elige a favor del hombre, porque el hombre en esta sociedad gana un poco más, entonces la mujer ha tenido que renunciar a su legítimo derecho de desarrollarse como persona, como individuo. Es muy grave lo que está pasando con las mujeres y por eso no se comprende. Pero bueno, estamos con Alamán, que Alamán es un tipo que en el pasado ha jugado un rol destacado, la senadora Jacqueline Van Riesenberg, que son gente que efectivamente está contra la ciudadanía. Y son gente que además se toma los canales de televisión como panelista para deformar el pensamiento de la gente. Mira, llegamos a julio y seguimos bajo una crisis sanitaria, económica y social. Junio fue el mes con mayor cantidad de decesos en los últimos 44 años. Y aún no llegamos al pic de la enfermedad que se ha venido corriendo, y ahora, según especialistas, se alcanzaría a mediados de julio. Por otro lado, las cifras de cesantía han alcanzado cifras históricas. Han llegado a una cifra oficial de 2 dígitos entre marzo y mayo. Casi 1 millón de personas están desempleadas en medio de la crisis sanitaria y aún no se ve luz al final del túnel. En este escenario, las palabras del ministro París de que estaríamos ante una leve mejoría causan polémica porque puede incentivar a desentender las restricciones sanitarias. Y como tú decías, el trabajador común siente que toda esta crisis social, económica, política es cargada sobre sus hombros. Y vamos nuevamente a estas sociedades anónimas, al retail, al comercio, que no han parado porque están amparados en la ley que según ellos son los abastecedores. Nos enteramos con horror que Cencosud decidió cerrar todas sus tiendas Johnson, dejando a tantas, porque son más mujeres que trabajan en estos sectores, tantas mujeres desempleadas.
y que también decidió terminar las operaciones de París en Perú a partir del 1 de julio. Algunas tiendas, algunas Johnson serán reconvertidas como París Express porque ahora lo que está dando son las ventas online. Por otra parte, tenemos nuevamente al gigante del retail, Walmart, a puertas de llevar a sus trabajadores a una huelga forzada, porque Walmart no pretende proteger a su fuerza laboral y las quiere dejar al abandono aprovechando las circunstancias y es incapaz de jugársela por quienes generan sus enormes recursos. Walmart sí, eso es muy grave, sí. Sí, el 2014 fue denominado por sus mismos trabajadores como el gigante egoísta, en la primera huelga que llevó a cabo la Federación Nacional del Trabajador Walmart. Y mira, hoy qué buen nombre. Hoy nuevamente, qué buen nombre. Sí, Walmart, el gigante egoísta, lo bautizaron todos sus trabajadoras y trabajadores. Hoy nuevamente están a puertas de llevar una huelga porque ahora cuando más urge el trabajador de la protección de su empleador, él les da la espalda y se quiere aprovechar de las circunstancias. Así que... Así es. Mira, es tan brutal la desigualdad que nuestro auditorio, una información relevante. Es tan la desesperación de la gente que ha crecido con mucha fuerza la demanda por retirar parte del ahorro previsional, que es bastante escuálido, que la gente tiene en sus cuentas individuales, porque estamos frente a un sistema absolutamente fracasado de capitalización después de 39 años. Es tal como la desesperanza que, bueno, para que los trabajadores puedan disponer de su ahorro, especialmente están expuestos en el mercado financiero, y este ahorro previsional puede fumarse, puede extinguirse. Qué mejor que lo puedan usar los propios trabajadores, que son los generadores de este ahorro, antes que se vea la especulación financiera. Pues bien, han salido, pero esto es lo más increíble, lo más groseramente increíble. Vittorio Corvo, ex presidente del Banco Central, hasta hace poco director del Banco Santander, uno de los bancos que se financia con el ahorro previsional, a mostrar su desacuerdo. ¿Qué autoridad tiene? Si tiene conflicto de interés. ¿Quién más ha salido? José de Gregorio, militante de la democracia cristiana, ex consejero del Banco Central, ex ministro bajo el gobierno de Ricardo Lagos, que ha participado en compañías de seguro, tiene un fondo de inversión, tiene conflictos de intereses y opina. Pero lo más descarado, José Ramos, también simpatizante, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, norteamericano, estadounidense, y que ha dicho, sí, les permitimos eso, pero a cambio aumentemos la edad de jubilación. Es gente que no tiene absolutamente conocimiento y aparece en los medios como especialidad de lo que hablan. Primero, no saben seguridad social. Este país ya creo que ha llegado el momento de develar y acabar con la mentira, con el mito, con el sofisma que hay especialistas. Esta gente no sabe nada de seguridad social. Es gente que lo único que sabe es que hay que apoderarse del ahorro de los trabajadores y colocarlo al servicio del sistema, fundamentalmente el mercado de capitales. Eso es lo que han hecho. Pero la verdad es que irritan al negarse y a decidir, como tú bien lo decías, Juan Sutil, a decidir si estamos de acuerdo. Ayer sale en televisión Fernando Larraín, presidente de la FP. ¿Qué tiene que opinar él si él es un dispensador de un servicio por el cual le pagamos? Él no tiene que dar opinión en esta materia. Bueno, eso es lo grave. Yo creo que cada vez que un diputado, un senador o alguien de gobierno, de empresa diga tal o cual ley es inconstitucional, lo que refleja en sí, lo que debe reflejar en sí para nuestros auditores, es que cada vez que se dice inconstitucional, a uno le queda más claro que lo que urge cambiar también es la Constitución, porque son los amarres que nos tienen a esta precarización, en todo sentido, y que desconoce la seguridad social, que el gobierno no es un gobierno garante de servicios básicos para sus ciudadanos, sino más bien de garantizar el mercado por sobre la vida humana. Quería hacer una mención a nuestra gran compañera y amiga Ana Muga. Ella es periodista, es una mujer luchadora, convencida de que otro Chile es posible. Así y que es. la unidad nos dará esa fuerza. Bueno, ella es la productora de los programas, así que hay que agradecerle a la compañera Ana Muga, que es la productora de este programa hace tanto tiempo. Vamos a la corte. Nos quitamos con el tema Estrechez de Corazón de los Prisioneros, dedicado desde este espacio debate social a las autoridades del gobierno.
Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social en la 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y en su señal online y por streaming a través del fanpage de @canal.social. Hoy tenemos a un gran amigo, compañero, un invitado de primera selección, el economista y amigo Marco Kremerman de Fundación Sol, con quien conversaremos sobre la demanda de la gente por retirar un porcentaje del ahorro previsional de las cuentas individuales de las AFP. Marco Kremerman es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontífica Universidad Católica de Chile, máster en Política del Trabajo y Relaciones Laborales del Alma Mater de Università Bologna, Italia. Universidad Central de Chile, tiene cursos de especialización en la Universidad de Castilla en España y además es un experto en relaciones laborales y, como lo decía antes, en el Centro Internacional de Formación de la OIT y en la Fundación Sol. Tiene estudios sobre conglomerados productivos, investigaciones en temas de desigualdad de salario, seguridad social y educación. Ejerce la docencia en la Universidad de Santiago de Chile. Luis, para que le den la bienvenida a nuestro compañero. Sí, bueno, un gusto tenerte, Marco, de nuevo en un capítulo más de Debate Social aquí en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile. Un gusto que estés con nosotros. Y para debatir un tema tan trascendente que hoy día copa, yo diría, no la agenda noticiosa, sino que copa las redes sociales porque se ha convertido en una demanda quizás la más sentida de la ciudadanía respecto de hacer uso de sus ahorros previsionales. Tema altamente controvertido. No es un tema propio de la seguridad social, por cierto, hacer uso del ahorro previsional. Pero en el contexto de la gigantesca crisis que vive Chile, en la cual estamos frente a un gobierno absolutamente indolente, al punto que ha intentado mover todas sus piezas para impedir la aprobación, por ejemplo, impedir la aprobación de la extensión del postnatal. Y hasta sus propios correligionarios se le están viniendo en contra. Ha amenazado con recurrir de veto para la ley que prohibía el corte de suministro. Es decir, estamos frente a un gobierno que está ya sin ningún pudor atacando los derechos de las personas. Entonces, en ese contexto quiero plantearte, Marco, que nos ayude a pensar con la gente, ¿por qué después que la gente lo pidiera y una negativa del gobierno, el propio Sutil, Juan Sutil, el presidente del sindicato más grande de los empresarios, salir a decir, mire, lo vamos a pensar, quizás estemos de acuerdo? O sea, ante la realidad empiezan a flexibilizar. ¿Por qué nosotros podemos plantear, y tú sabes, la coordinadora le pidió al Congreso el 7 de abril de que se abriera la posibilidad de una ley express que permitiera disponer de una parte del ahorro de los trabajadores? Eso es re importante que lo pudiéramos discutir contigo. Además, hago el agregado que quizás estando hoy día invertidos en los instrumentos financieros en el exterior, es probable que se pierda, se fume en la especulación financiera antes de que la gente pueda hacer uso de él. Marco, ¿qué te parece todo esto? Sí, bueno, primero Miriam, Luis, saludarlos. Para nosotros es muy importante como Fundación Sol siempre estar en un programa de carácter estructural, como el que la coordinadora Noma FP mantiene todas las semanas. Son programas que a veces no se dan en espacios donde se discuten las cosas por encima y nos hacen creer cosas que en realidad no son. En relación al retiro de fondos, aquí se produce algo bastante paradójico, ¿no? Tú, Luis, dijiste en la introducción algo que el retiro de fondos no va en línea con los principios de la seguridad social. En general, uno revisa en otros países del mundo y no se está hablando de retiro de fondos, salvo en aquellos países que en algunos países se salvan porque las AFP o las cuentas individuales administradas por estas entidades privadas con fines de lucro es un complemento de los sistemas de seguridad social. En Chile es un sustituto. Se hizo esta reforma estructural que eliminó la seguridad social, que eliminó el reparto, y por tanto lo primero que uno tiene que decir es que más allá del impacto y el análisis que uno puede desarrollar en base al alcance del retiro de fondos, es una discusión completamente legítima. Y aquellas personas que se oponen per se deberían proponer algo inmediato, ¿no? Por tanto, uno esperaría que
los expresidentes del Banco Central, los analistas, economistas, autoridades de gobierno, etcétera, que están oponiéndose al retiro de fondos, inmediatamente nos dijera cuál va a ser la renta básica de emergencia que le van a entregar a los hogares que pertenecen a los vastos sectores medios. Inmediatamente uno esperaría que nos digan cuál va a ser el nuevo sistema de pensiones que con urgencia se necesita para Chile. Si es que no proponen nada, y lo único que proponen es en seguir endeudando a los hogares chilenos, y cuando condicionan el retiro, porque todas las propuestas que han venido vinculadas al retiro, de parte de las personas que han opinado con resquemor, nos dicen sí, pero condicionado. Condicionado a que se jubilen más tarde las personas, Joseph Ramos, por ejemplo, un ex director de una AFP, condicionado a que las personas devuelvan la plata y se les descuente por planilla más adelante un porcentaje mayor que el actual, vale decir, endeudar a las personas. Pero lo que no nos dicen es que hoy día la Superintendencia de Pensiones está proponiendo y empujando una medida para relajar el régimen de inversión para las grandes empresas. Esto quiere decir que se estaría permitiendo que las empresas se endeuden con los fondos de los trabajadores y trabajadoras, aquellas empresas que no cotizan en la bolsa. Por tanto, sí estaría disponible, y sí el ente fiscalizador y toda la élite está empujando para que el fondo de los cotizantes vaya en ayuda a las grandes empresas, pero que no puede ir en ayuda a los propios cotizantes. Esa es la paradoja, ¿no? Y eso nos lleva sin duda a discutir en dos frentes, en dos tiempos. El corto plazo, el cortísimo plazo, que es cómo van a parar la olla importantes sectores medios y hogares en Chile, y en esa discusión no nos podemos poner puristas, ¿no? Si es que no hay una respuesta concreta, es muy legítimo establecer el retiro de fondos. Pero la discusión de un poquito mayor plazo, ya no tenemos largo plazo, ya no existe largo plazo a esta altura con la crisis enorme que el capitalismo está enfrentando, y en este mediano plazo, que tampoco son un año más o 2 años más, sino que un par de meses más, es cuál es el sistema de pensiones que tenemos. Porque efectivamente, si es que consideramos que el retiro de fondos, por ejemplo, fuese un 10%, más allá del alcance, si es un autopréstamo, es con devoluciones, con bono de reconocimiento, que hay distintas iniciativas dando vueltas, para el 27% de los 11 millones de afiliados que hoy día existen en Chile, significaría un monto menor a 100.000 pesos. Menor a 100.000 pesos para el 27% de los afiliados, para que también nos demos cuenta de la magnitud de lo que significa ese retiro. Y para el 55% de los afiliados sería un monto menor a 500.000 pesos, la mayoría por menos de 200.000 pesos, menos de 100.000 pesos. Entonces, en términos estrictos, si es que nos ceñimos a este 10%, para muchas personas va a significar un apoyo que puede ser un salvavidas. O sea, 100.000 pesos en este momento es mucha plata, pero no va a sustituir las necesidades reales que tienen los hogares. Tú tocabas un tema súper interesante, que es que creo que en ninguna parte o en otro país se toca el fondo de pensiones como para paliar un poco la crisis sanitaria y este estallido popular que ya venimos sufriendo en Chile. Como decía Luis, Juan Sutil también fue más allá, habría un nuevo nicho para las AFP y proponía rescatar la idea de Salvador Valdés de Clape, que era ampliar el giro de las AFP para que se permita prestar a los propios dueños de los ahorros una parte de ese dinero que han ahorrado en su vida, y como tú bien lo decías, pretender cobrarle por planilla en un futuro. Esto yo creo que es producto solo del modelo de acá. ¿Qué piensas tú? Bueno, si ustedes analizan cada una de las medidas que han ido surgiendo, es curioso, pero cada vez están empujando el sistema AFP a la lógica del reparto, ¿no? De alguna manera le piden al Estado que ponga plata, ahora se pide que se amplíe el giro, que se le pueda prestar plata a las personas. Bueno, esa era la función de las cajas previsionales antiguas, que efectivamente tuvieron una función social, que los excedentes permitieran financiar viviendas de los trabajadores y trabajadoras, complejos habitacionales, obras de infraestructura pública y con repercusión social. Entonces aquí hay una hipocresía gigantesca. Finalmente, en crisis, se acude al Estado, se le pide que ayude a las personas, al sistema de cuentas individuales se le intenta parchar sin desfigurarlo, porque ese es el negocio, sin desfigurarlo, se le intenta parchar por lógicas solidarias que vengan financiadas por los propios trabajadores y trabajadoras a través de sus cotizaciones, el autopréstamo, etc. Por tanto, aquí o sinceramos el debate en términos argumentativos, porque en términos de posición de clase hace rato que está sincerado, ¿no? Cuando Juan Sutil, el presidente de la CPC, nos dice que de alguna manera estoy disponible
para discutir el retiro de fondos, como si él fuera dueño de los retiros de fondos. Bueno, no estamos tan alejados de la realidad. Una de sus empresas recibe cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras a través de las inversiones de la AFP, ¿no? Y muchos de los grupos económicos que pertenecen a la CPC se nutren de los fondos de los trabajadores y trabajadoras, pero tenemos inhabilitado en estos momentos, porque eso es lo que se rompió, cuando se inhabilita la solidaridad intergeneracional, no se nos permite a nosotros y nosotras ayudarnos entre nosotros mismos. La plata alcanza para ayudarnos entre nosotros y que los activos financien a los pasivos, que es la lógica de un sistema de seguridad social. Entonces estamos en esta disyuntiva. Aparecen estas frases rimbombantes que chocan, aparecen estas ideas que uno dice, bueno, aquí algunas personas se flexibilizaron, están dando su brazo a torcer. Yo creo que no se han flexibilizado, no están dando su brazo a torcer. Quieren salvar el sistema, que es muy distinto, porque ven que efectivamente este sistema ya quebró, ¿no? Este sistema no sirve, y menos en una crisis con más lagunas, con salarios más bajos, con menos cotizaciones, un sistema de cuentas individuales que ya fracasó, prácticamente no tiene ningún sentido, y es urgente cambiarlo, ¿no? Es urgente no solo en términos políticos y sociales, sino que en términos económicos. Se puede perder mucha plata si es que no se cambia ahora el sistema de pensiones. Sí, mira, Marco, qué interesante lo que tú enfatizas con tanta fuerza, porque en realidad creo que lo importante de estos debates es evidenciar efectivamente que aquí estamos frente a un problema de carácter político más que económico o financiero. Las cifras son absolutamente irrefutables. El nivel de precariedad en la que se encuentra la gente en términos individuales, yo diría patética. Sin embargo, se da la paradoja, la contradicción, que sumado todos los precarios, mantenemos un fondo gigantesco de dinero. Dinero que está disponible justamente para los señores dueños de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Entonces, claro, el problema de clase no es un invento nuestro, no es un invento marxista, es una realidad concreta que en nuestro país se expresa de manera, yo diría, casi obscenamente, cuando casi 10 grupos económicos chilenos, o 10 personas, aparecen como los multimillonarios según la revista Forbes en América Latina, mucho más que millonarios argentinos y colombianos. Mira, yo quería llevarte a un tema que está dentro de del mismo debate, pero creo que es relevante poderlo señalar. ¿Cuál es el argumento de los que se oponen? Pero además demuestran una ignorancia tremenda. Si ese es el problema, ¿por qué no abren el debate público para poder develar a estos Bernardo Fontaine, a toda esta gente de Caple, que es una gente además que absolutamente, yo diría, incompetente para el debate? Mira, ¿qué se dice? No, es que si le permitimos a la gente que retiren una parte del ahorro, sus pensiones van a ser muy, pero muy bajas. ¿Cuánto es lo que va a perder la gente si la gente tiene muy poco ahorro? Entonces quería que te refirieras a eso, que es una mentira, porque la lógica, y es lo que a mí me extrañaba, que algunas personas, incluso de posiciones de oposición, algunos diputados, algunos alcaldes de oposición que tienen mucha tribuna hoy día en el país, también se opusieran, tomando los mismos argumentos de Fontaine, de la CPC. No es cierto, si una fracción la gente tiene tan poco, pero prefiero que tú lo expliques porque lo has hecho de manera brillante hace mucho tiempo, Marco. Claro, lo que tenemos hoy día en primer lugar es que el 85%, entre el 80 y el 85% de los afiliados que está a punto de jubilar, ¿no? Esto es más grave en el caso de las mujeres, que está a punto de jubilar, tienen menos de 50 millones, no 50 millones, menos de 50 millones en su saldo individual. Si uno sacara un promedio entre hombres, mujeres, retiro programado, que es dejar la plata en la AFP y la AFP me paga pensiones y sigue invirtiendo mi dinero, o renta vitalicia, que es traspasar mi fondo a una compañía de seguro y me paga una pensión de por vida ajustada por IPC, significa que 50 millones alcanza por una pensión de 200.000 pesos. Y tenemos que el 85% tiene menos de 50 millones. Por tanto, matemáticamente el sistema no tiene sentido, ¿no? Sentido financiero, político, social, económico. Un sistema que ya no funcionó, no va a funcionar. Las tasas de rentabilidad en términos estructurales, más allá de mirar un año o 6 meses, vienen en caída libre por décadas, ¿no? Ya no vamos a tener nunca más tasas de rentabilidad real promedio por año por sobre el 5% por década. Eso ya no existe, ¿no? Se van a perder enormes puntos de lo que se jactaba en general el sistema AFP, que a ellos en el fondo se les mandató para hacer crecer el dinero y lo han cumplido, con rentabilidades promedio por año de 8% real. Pero ya estamos en una caída libre. La última década tuvimos 4,8% de rentabilidad.
y por cada punto menos rentabilidad es un 20% menos de pensión, ¿no? Entonces, cuando estos argumentos se le expone a quienes defienden el sistema, esta comunidad de expertos y expertas con intereses, ¿no? Y eso siempre hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, aparecen estas cosas extrañas de reforma a la reforma, de estas personas que participan en el debate, que no dicen que son directores de compañías de seguro, que han sido directores de AFP, que están en los mercados financieros, ¿no? El caso José Ramos, por ejemplo, claro, José Ramos, José de Gregorio, que trabajan vinculados directo o indirectamente con el sistema. Exacto, que en el fondo digan desde dónde proviene su análisis. El mismo Fernando Fontaine, de Reforma a la Reforma, son directores de compañías de seguro. Hasta el propio Vittorio Corvo ha estado en la industria. Entonces, es muy importante sincerar este debate. Es un debate que es de muy bajo nivel y finalmente se basa en consignas, de decir que no hay alternativa, ¿no? Por tanto, la única defensa que tiene el sistema es que la alternativa, que sería el reparto, está quebrada en el resto del mundo. Todos los países están privatizando los sistemas, lo cual es una gran falacia, una gran mentira. La mayoría de los sistemas del mundo conservan como su pilar estructural la seguridad social, el reparto, y es por eso que en esta crisis profunda no están discutiendo lo que estamos discutiendo en Chile. Lo que se está discutiendo en Chile se discute en Perú, donde hay AFP, y en un par de países más. No existe esa discusión en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque en otras partes del mundo la pensión se construye a partir de los años cotizados. El número de años cotizados me da derecho a un beneficio definido, que es una tasa de reemplazo, un 70% de mi salario, un 60%, un 80%, dependiendo del año cotizado, y se calcula en relación al salario que yo ganaba. Esa es la forma de calcular las pensiones. En cambio, en Chile están los elementos financieros, la tasa de interés presente, la futura, la composición del hogar, la esperanza de vida diferenciada por sexo. Nadie entiende nada. Lo que menos tenemos es seguridad social. Así es. Mira, Marco, discúlpate, mira, es que es re importante lo que acabas de señalar en términos de datos. Estamos hablando que un 95,6%, hablemos del 96% de las personas que tienen menos de 50 millones de pesos, podría alcanzar promedio una pensión de 200.000 pesos aproximadamente. Un hogar de 2 personas con ese ingreso queda no solamente bajo el ingreso mínimo, queda bajo la línea de pobreza, con 2 personas. De eso estamos hablando, ¿no es cierto? Y este dato es relevante porque hace 4 años, en el 2015, cuando entregó los resultados de la investigación, la Comisión Bravo, que había trabajado todo el 2014 y 2015, me acuerdo que hay datos muy relevantes, señalaban que de no mediar cambio importante, un 60% de las pensiones iba a estar por debajo del ingreso mínimo y un 40% peligrosamente bajo la línea de pobreza. Bueno, hoy día ya esas cifras fueron absolutamente sobrepasadas. Entonces, cuando hablamos de estos porcentajes, lo que le estamos diciendo a la gente, a quienes nos escuchan en la Radio Universidad de Chile, es que los trabajadores que han tenido cargos de jefatura en el sistema financiero, que han tenido cargos de jefatura en la alta minería, en el sector público, esa es la gente que está condenada a pensiones por retiro programado bajo la línea de pobreza. No estamos hablando de los sectores populares que acceden a la pensión básica solidaria. Eso es lo grave, porque hay gente que dice, no, yo no voy a caer. Sí, van a caer. Por eso es tan importante lo que tú señalas respecto al cambio. Disculpa, Miriam, tú tenías una pregunta importante para Marco. Sí, efectivamente decía que eso mismo valía recalcar porque eso ha quedado demostrado en estos 39 años de este sistema de pensión. Pero para la gente, para el común del trabajador, esta posibilidad de retirar fondos genera esperanza ante la situación crítica en que hoy se encuentra el alto porcentaje de trabajadores en el país y que tienen dificultades, obviamente, para ganarse la vida, como lo hacía antes de la pandemia. Pero cuando hablamos de un 10% de los ahorros provisionales, y Marco es experto en eso, por eso le quiero preguntar, ¿de cuánto estamos hablando efectivamente que podría recibir un trabajador que su fondo de pensiones tiene 10, 8, 13 millones de pesos ahorrados en 15, 20 años de trabajo? Claro, son como decíamos anteriormente, son montos bastante bajos. Hoy día, en plena crisis, cualquier ayuda es bien recibida, ¿no? Son bajos en términos relativos, pero entendemos que hoy día 50 lucas son fundamentales para muchos hogares. No es esa la discusión que nosotros llevamos sobre la mesa, pero efectivamente si el 27% de los afiliados tiene menos de 1 millón, significa que la mayoría va a recibir, de esos 27%, va a recibir 60 lucas, 40 lucas, 20 lucas, 10 lucas. Que el 55% tiene menos de 5 millones.
Significa que a lo sumo, de ese 55%, un 2% va a recibir 500.000 pesos, el resto por debajo de 500.000 pesos, 400.000, 300.000, y la mayoría por debajo de los 100.000, ¿no? Esas son las magnitudes de lo que estamos hablando. Pero hay algo que es muy importante que decía Luis, que independientemente de la precariedad del mundo del trabajo, de los salarios bajos, de los niveles de explotación que observamos, etcétera, 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 esa precariedad hoy día ha hecho que se acumule un fondo de 200.000 millones de dólares, que es básicamente cerca de un 80% del Producto Interno Bruto de Chile. O sea, los bajos salarios, la clase trabajadora ha inyectado 80% del PIB a grupos económicos nacionales e internacionales, ¿no? Donde las AFP invierten este dinero, la banca comercial, depósitos a plazo, fondos mutuos, acciones, bonos que emiten gobiernos de otros países, financiamos al gobierno de Trump, al gobierno de China, de Japón, de Alemania, de Francia. Por tanto, plata hay. Esta precariedad alcanzaba y siempre ha alcanzado para pagar pensiones al menos suficientes para el nivel de Chile. Siempre decimos, la pensión promedio hoy día está en 230.000 pesos y debería estar en el doble, por lo menos. La plata alcanza perfectamente para pagar pensiones promedio a 460. Y efectivamente, lo que ha sucedido en el último tiempo es que hoy día, incluyendo el aporte previsional solidario del Estado, el 80% de las pensiones están por debajo del salario mínimo. Esto es gravísimo. Y los nuevos pensionados, los que se jubilan mes a mes, por ejemplo, el año 2019, se jubilaron cerca de 127.000 personas, y la mitad de ellas pudo autofinanciar una pensión por debajo de los 50.000 pesos. La línea de la pobreza en hogares de una persona está en 170 lucas, y la mitad está autofinanciando pensiones inferiores a 50.000 pesos. Es un desastre. Parece que se cayó la señal. Qué lamentable que se cayó la señal. Marco. Bueno, a pesar de que si consideráramos que el retiro de los fondos representa un aporte pequeño para la mayoría de los hogares, la mayoría recibiría menos de 100.000 pesos, menos de 500.000 pesos. De todas maneras, siempre es importante recordar que los bajos salarios, los empleos inestables, la precariedad que existe en Chile ha permitido constituir un fondo de pensiones equivalente al 80% del Producto Interno Bruto. Son 200.000 millones de dólares que trabajadores y trabajadores han aportado para principalmente financiar a grupos económicos nacionales e internacionales, a la banca, a través de depósitos a plazo, fondos mutuos, comprar acciones de empresas, bonos, financiar a gobiernos de otros países, como el gobierno de Estados Unidos de Trump, y por tanto es importante considerar que esto es una inyección fundamental para el gran capital. Si es que se hubiese permitido a los trabajadores y trabajadoras disponer de la solidaridad intergeneracional, la pensión promedio en Chile hoy día al menos sería el doble de la que existe. Al menos estaría en cerca de 500.000 pesos. Y lo que tenemos hoy día es un panorama desolador. Ya el 80% de las pensiones están por debajo del salario mínimo. Y en el caso de los nuevos pensionados, el año 2019 se pensionaron 127.000 personas, la mitad, con su ahorro y con la rentabilidad que obtiene la AFP, sacó menos de 50.000 pesos. Y la línea de la pobreza para un hogar de una persona está en 170.000 pesos. Por tanto, hay una precariedad y una caída enorme en las pensiones que no se sostiene no 2 o 3 años más, sino que no se sostiene meses, ¿no? Si es que los próximos meses seguimos con este sistema, la crisis previsional ya va a ser terminal, efectivamente. Sí, ese es el gran drama que existe para tantos chilenos y chilenas. El solo hecho de pensar que de cada 10 personas, 8 van a estar con una pensión por debajo del ingreso mínimo, y muy por debajo del ingreso mínimo. Creo que también es prudente enfatizarlo, porque uno diría, oye, mire, el ingreso mínimo está en 320 y tanto hoy día, bueno, tu pensión va a quedar en 300. No, la gran mayoría está sacando un tercio. Esa es la realidad, la triste y dramática realidad. Hacia allá nos conduce este sistema a todos, a todos y a todas. Se cree que aquellos que tienen más de 100 millones van a tener menos pensiones, también eso es discutible. Yo quería plantearte otro tema dentro del mismo contexto, Marco, porque ya hemos visto que la situación futura amerita un esfuerzo mayor por tratar de cambiar esto. Se viene una crisis económica muy grande, el desempleo está superando ya los 2 dígitos, pero además se viene una contra la mujer sobre todo.
la participación femenina está cayendo fuertemente en el mercado laboral y va a seguir aumentando producto de la negativa de entregar beneficios directos a las mujeres, por ejemplo, esta oposición a la extensión del postnatal. ¿Cómo ve ese panorama especialmente para nuestras compañeras mujeres? Bueno, el mundo del trabajo enfrenta en este momento una crisis profunda. Tenemos los datos del trimestre marzo-mayo, ¿no? Y lo más duro es junio-julio. Y con el trimestre marzo-mayo observamos de que la disminución de los empleos es de cercano a 1,5 millones de personas. La cantidad de mujeres que ha pasado obligatoriamente a la inactividad. Inactividad en términos técnicos significa que no está buscando activamente trabajo, por tanto no aparece como desempleada y tampoco tiene empleo, por tanto no aparece como ocupada. Y esto ha significado una sobrecarga en los hogares gigantesco. Si ya, ¿no? Independientemente que en los últimos años había un mayor porcentaje de participación de las mujeres en el mundo del trabajo, esta tasa de participación se desploma en 2 meses, retrocedemos 8 o 10 años, y la carga, la sobrecarga de labores no remuneradas, domésticas y de cuidado en el hogar en estos momentos es gigantesca. Tenemos un panorama muy, muy duro, y esto conectado con el sistema de pensiones inmediatamente indica de que un sistema de cuentas individuales va a hundir a todos, ¿no? Está hundiendo a las mujeres en particular, está hundiendo a toda la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque en estos momentos donde se necesitan ciertas garantías, se necesitan algunas certezas, lo que nos damos cuenta, que es algo que la coordinadora ha empujado con fuerza por muchos años, es que es un sistema de incertidumbre individual. No hay ni garantía, ni hay elementos colectivos, es puramente. Si es que hace un tiempo considerábamos, por ejemplo, que 100 millones de pesos era una cantidad importante y nos permitía optar a una pensión considerable, hoy día con 100 millones de pensiones van bajando. Entonces hoy día observamos niveles de desempleo enormes que están contenidos por los trabajos suspendidos por la ley, entre comillas, de protección. En este contexto, Marco, parece absolutamente irracional seguir debatiendo sobre una reforma de pensiones a un sistema fracasado. ¿Qué opinas tú de eso, de seguir en este intento de mejorar algo que ya no tiene mejoras? Lo comparto. La discusión en el Congreso en estos momentos está obsoleta. Esta idea de que nos tenían discutiendo si eran 3 puntitos a reparto, o eran 4, claro, o en el mejor de los mundos eran 6, que era la gran concesión de las oposiciones que se habían puesto de acuerdo en que toda la cotización adicional fuese a una lógica de seguridad social, pero que las FP mantuvieran su negocio íntegro, administrando el 10% de cotización. Ese debate está obsoleto, ¿no? Está obsoleto porque en una crisis seguir teniendo un pilar fundamental de reparto de cuentas individuales. Por tanto, es muy importante cambiar el giro de la discusión y llevarla a un tema de fondo, que es cuál es el sistema de pensiones, el nuevo sistema de pensiones que Chile necesita. Sí, creo que para redondear lo que dice Marco, me quedo con sus palabras de que el hecho de que vive hoy Chile está presionando fuertemente a buscar una seguridad social real, que ya no funciona el sistema previsional en Chile. Tenemos 39 años de fracaso, llevamos casi 9 meses de estallido social y vamos a cumplir 4 en pandemia, periodo que deja al descubierto la ausencia total de la seguridad social y la fragilidad del sistema de pensiones. No me queda más que agradecer a Marcos Kremermar siempre por su disposición para este espacio debate social en la 102.5. Luis, te dejo las últimas palabras para que cierre, agradeciéndole a Marco. Sí, bueno, un agradecimiento a Marco. Lamentamos que hayan habido problemas de señal. Bueno, le pedimos una excusa a nuestros auditores. Transmitir en estas condiciones no ha resultado siempre fácil, pero de todas formas, muchas de las cosas que dijo Marco son absolutamente contundentes y un gran aporte como siempre. Así que muchas gracias a Marco, a nuestro auditorio, y nos vemos el próximo viernes, Miriam.